El guardia de seguridad me arrancó las insignias de sargento, las tiró a la basura y les soltó a un grupo de familias de militares caídos. Los verdaderos veteranos de combate no terminan así. Cuando quise defenderme, se carcajeó y me espetó. Seguro esa chamarra la compraste en una paca, como todo lo demás en tu triste vida. No dije ni pío. Eso fue hace 8 meses. La semana pasada, lo vi llorar a moco tendido en el juzgado mientras el jurado leía el veredicto de culpabilidad. Guardias de seguridad del ejército me echaron de un evento por parecer indigente, sin saber que yo estaba ahí para recibir una medalla de honor. Llevaba 3 meses durmiendo en la calle cuando me llegó la carta para presentarme en el edificio de la capital del estado para una ceremonia en honor a los veteranos de nuestra entidad. Mi uniforme de gala estaba guardado en algún lugar al que ya no tenía acceso, así que me aparecí con la única ropa que tenía, una chamarra militar mugrosa de esas de Goodwill y unos jeans que ya habían visto días mucho mejores. Lo que los guardias de la entrada no imaginaban era que yo era el invitado de honor que tanto esperaban. El primer guardia, un tipo grandote llamado Ryan, según su gafete, me echó un ojo y se me plantó enfrente antes de que pudiera llegar al detector de metales. Este es un edificio de gobierno donde se celebra una ceremonia oficial, no un comedor comunitario, dijo con voz lo suficientemente fuerte para que todos en la fila lo escucharan, mientras su compañero Walker se movía para flanquearme. Intenté explicarle que tenía invitación y saqué mi carta toda arrugada, pero Ryan me la arrebató sin siquiera leerla y la aventó a sus espaldas. Buen intento, pero ya no sabemos todas las historias de ustedes que quieren colarse por la comida gratis y la publicidad. Walker me agarró del brazo y empezó a guiarme hacia la salida, mientras anunciaba a la multitud creciente que con esto lidiaban todo el tiempo. Estos borrachos sin techo siempre dicen ser veteranos cada vez que hay un evento, soltó, apretando su agarre con la fuerza suficiente para dejarme moretones. Cuando mencioné que había servido en Afganistán, Ryan se rió a carcajadas y me preguntó si me refería a que había servido comida en el restaurante afgano de la esquina, antes de que supuestamente lo corrieran por ratero. Me empujaron afuera, pero regresé 10 minutos después por otra entrada, solo para que Ryan me viera de inmediato y llamara a otros 3 guardias. Este borracho volvió y ahora quiere meterse a escondidas, anunció por su radio mientras los nuevos guardias me rodeaban. Uno de ellos arrugó la nariz y me roció ambientador directamente en la cara, diciendo que olía como si hubiera estado marinándose en su propia orina durante semanas, lo cual, para ser sincero, era muy probable ya que el albergue solo permitía 2 duchas por semana. Walker decidió revisarme en busca de armas, lo que significó vaciar mis bolsillos en el suelo y patear mis pertenencias con su bota. Encontró mi tarjeta médica de la VA y la levantó para que todos la vieran. «Miren esta identificación falsa que seguro compró en línea», dijo, antes de doblarla una y otra vez hasta que se rompió. Los verdaderos veteranos tienen orgullo y dignidad, no lo que sea que salió de la alcantarilla esta mañana haciéndose pasar por héroe. Entonces Ryan notó que mi chamarra militar tenía insignias de sargento que apenas se sostenían con un hilo viejo. Las agarró y las arrancó de cuajo, tirándolas a la basura mientras me decía que el valor robado era un delito federal. Seguro compraste esto en una paca y pensaste que podías engañar a la gente para que te diera limosnas y el respeto que nunca te ganaste, sentenció mientras la multitud de asistentes a la ceremonia observaba y cuchicheaba. Fue entonces cuando cometí el error de mencionar mi corazón púrpura, lo que enfureció a Walker, quien me empujó contra la pared con la fuerza suficiente para dejarme sin aliento. «¡Pedazo de basura mentiroso!», me gritó en la cara mientras su saliva me salpicaba la mejilla. Mi hermano murió ganándose su corazón púrpura, y aquí estás tú, deshonrando a cada soldado real al decir que tienes uno también, cuando probablemente nunca has agarrado un arma que no fuera una botella. Ryan acercó una silla y me obligó a sentarme mientras llamaba a más gente para que presenciara lo que llamó un momento de enseñanza sobre cómo detectar a los veteranos falsos. Señaló mis manos temblorosas y les dijo a todos que era por abstinencia de alcohol, no por TEPT como yo afirmaba. «Los verdaderos veteranos de combate no terminan así», anunció a la multitud. «Este es solo otro borracho que quiere robar el honor de hombres mucho mejores que sí se sacrificaron por este país, en lugar de solo aprovecharse de él». Cuando me empujó, sintió los frascos de medicamentos en mi bolsillo, y eso fue como hierba gatera para él. Leyó las etiquetas en voz alta para todos, haciendo bromas sobre cuántos medicamentos psiquiátricos estaba tomando. «Parece que alguien asaltó una farmacia, o lo más seguro, un bote de basura detrás de una», dijo, mientras aplastaba uno de los frascos bajo su talón. Probablemente por esto cree que es una especie de héroe de guerra, cuando en realidad es solo otro loco indigente que pertenece a una institución, no a una ceremonia para verdaderos patriotas. Me arrastraron hacia la salida de nuevo, pero esta vez Ryan se aseguró de hacerlo frente a las familias de militares caídos que iban llegando, diciéndoles en voz alta que habían atrapado a otro farsante intentando colarse en su sagrada ceremonia. «Esto es lo que parece la falta de respeto», anunció mientras me obligaba a arrodillarme frente a ellos.
un borracho disfrazado pensando que puede compartir espacio con familias que de verdad perdieron héroes en combate. Justo en ese momento, la asistente del gobernador llegó corriendo, con cara de pánico, preguntando si habían visto al receptor de la medalla de honor, que se suponía que llegaría hace 30 minutos. Sostenía una foto y la giró hacia los guardias, y la cara de Ryan se puso blanca como el papel mientras miraba de la foto a mí, arrodillado en el suelo con la misma ropa. «Ese es él», dijo con urgencia. «Sargento de primera clase Michael Torres. Hoy recibe la medalla de honor por salvar a 12 soldados en Kandahar». La mano de Walker soltó mi brazo como si le hubiera dado un toque eléctrico. La asistente empujó a Ryan y se arrodilló a mi lado, sosteniendo la foto justo frente a su cara mientras sus manos le temblaban. «Este es él. Este es el sargento Torres». No dejaba de repetir, mientras Ryan miraba la foto, luego de nuevo a mí. Su boca se abría y cerraba como pez fuera del agua. El color se le fue de la cara tan rápido que pensé que podría desmayarse ahí mismo en el vestíbulo de mármol. Mis pastillas estaban regadas por todas partes. Los viejos frascos anaranjados de los medicamentos rodaban por el piso. La gente los pisoteaba sin piedad, aplastando las pastillas que yo necesitaba para seguir adelante. Los ojos de Ryan se movían de la foto a mi cara, y de ahí a las pastillas trituradas bajo su bota. En ese instante, vi cómo su cerebro procesaba lo que había hecho. De repente, las puertas del vestíbulo se abrieron de golpe, y la gobernadora Hawthorne, acompañada de su equipo de seguridad, entró al recinto, seguramente preguntándose por qué el receptor de la medalla de honor llegaba 30 minutos tarde a su propia ceremonia. Me miró, arrodillado entre medicamentos esparcidos y con guardias parados sobre mí, y su sonrisa política se congeló en el rostro. Los celulares con cámara ya habían salido, decenas de ellos apuntándonos desde todos los ángulos, mientras la gente se daba cuenta de que algo gordo estaba pasando. A Ryan le empezaron a temblar las manos. Se agachó para agarrarme del brazo, intentando levantarme mientras susurraba disculpas que salían como jadeos de pánico. «No sabía, lo siento, por favor, levántate», repetía, pero su agarre se resbalaba de mi brazo porque sus palmas estaban empapadas en sudor. Los otros guardias, que un momento antes estaban tan ansiosos por ayudarlo a maltratarme, se alejaban rápidamente, mezclándose entre la multitud como si nunca hubieran estado ahí. Walker había desaparecido por completo, dejando a Ryan solo en el círculo de teléfonos que grababan todo. Mis piernas no me respondían bien cuando intenté ponerme de pie. 3 meses de apenas comer y dormir en el concreto me habían dejado más débil de lo que imaginaba. La asistente me agarró del otro brazo para ayudarme, pero aún así tropecé, casi cayéndome de nuevo antes de que Ryan me atrapara. La gobernadora Hawthorne ya estaba en modo de control de daños total. Su voz resonó por todo el vestíbulo, anunciando lo suficientemente fuerte como para que todas las cámaras lo captaran. «Sargento Torres, lamento profundamente este trato». Le lanzó a Ryan una mirada que podría haber derretido el acero mientras él permanecía ahí, viendo cómo su carrera se evaporaba en tiempo real. Los reporteros se acercaban ahora, acercándonos micrófonos mientras gritaban preguntas sobre lo sucedido. Busqué mis pastillas esparcidas, pero la mitad estaban aplastadas e inservibles, incluyendo los ansiolíticos que me ayudaban a mantener a raya lo peor de mis síntomas de TEPT. Mis manos temblaban aún más mientras recogía los pedazos de una botella que tenía mi nombre claramente impreso en la etiqueta, la misma que Ryan había ridiculizado como falsa. Sin esas pastillas, en cuestión de horas estaría lidiando con síntomas de abstinencia y no podía permitirme reponerlas en las próximas 2 semanas. El equipo de seguridad de la gobernadora formó una barrera a nuestro alrededor, mientras ella personalmente se agachaba para ayudarme a recoger lo que quedaba de mis pertenencias. Cada pastilla destruida se sentía como un golpe en el estómago, porque sabía exactamente cuántos días tendría que racionar las que quedaban para que me duraran. Recogió mi tarjeta de veterano, agrietada y doblada una y otra vez por Walker, alisándola entre sus dedos mientras las cámaras capturaban cada segundo. Ryan intentó explicarse a sus supervisores, que llegaron corriendo, pero sus palabras salieron como fragmentos tartamudos sobre no saber y solo hacer su trabajo. Parecía un vagabundo, olía mal, pensé que estaba mintiendo, repetía mientras el sudor le corría por la cara. Los supervisores lo miraron con horror, dándose cuenta de que había agredido y humillado públicamente a un medalla de honor, llamándolo veterano falso, frente a familias Gold Star. Su compañero Walker no aparecía por ningún lado, probablemente ya actualizando su currículum en el baño de algún lugar. 20 minutos después, estaba sentado en una sala médica mientras una enfermera documentaba los moretones en mi brazo donde los guardias me habían agarrado. La gobernadora estaba cerca, su personal haciendo llamadas frenéticamente y manejando lo que ya se estaba convirtiendo en un desastre de relaciones públicas viral. Alguien me había encontrado ropa prestada que me quedaba holgada en mi delgada figura, haciéndome parecer aún más patético que antes. La puerta se abrió y entró el coronel Mitchell, mi antiguo oficial al mando que me había recomendado para la medalla de honor después de
Kandahar. Me miró sentado ahí con los ojos hundidos y las costillas marcadas a través de la camisa prestada, y apretó la mandíbula tan fuerte que pude escuchar sus dientes rechinar. Mitchell arrastró una silla y se sentó con fuerza. Su cara se ponía más roja por segundos mientras miraba mis brazos delgados y cómo la camisa prestada me colgaba como si llevara la ropa de mi papá. Algo se siente muy calculado en que Ryan pase de ser un guardia de seguridad rudo a un desastre sudoroso en cuanto sale esa foto. Me pregunto si ha lidiado con situaciones como esta antes y nunca lo atraparon. Sus manos seguían abriéndose y cerrándose en puños mientras me miraba de arriba abajo, asimilando cada detalle de lo que 3 meses en las calles le habían hecho al soldado que había recomendado para el más alto honor militar. El personal médico entró con un portapapeles y comenzó a revisar mis signos vitales, anotando números que los hicieron fruncir el ceño y susurrar entre ellos sobre desnutrición severa y deshidratación que necesitaba tratamiento inmediato. Mitchell finalmente habló, su voz apenas un susurro mientras preguntaba cuánto tiempo había estado viviendo en la calle, y cuando levanté 3 dedos por 3 meses, algo en su rostro simplemente se rompió. Intenté explicar lo del incendio del apartamento que se llevó todo, cómo los beneficios de veteranos se enredaron en la burocracia cuando ya no pude probar mi dirección, cómo un despliegue fallido llevó a otro hasta que todo el sistema simplemente se olvidó de mí. La enfermera interrumpió para decir que necesitaba líquidos intravenosos y reemplazo de medicación psiquiátrica de inmediato, pero luego preguntó por mi información de seguro, y tuve que decirle que Ryan había destruido mi tarjeta de veterano, junto con todo lo demás en mis bolsillos. Ella pareció confundida y dijo que tendrían que encontrar otra forma de procesar el tratamiento, lo que significaba más formularios y más espera mientras mi cuerpo seguía temblando por la abstinencia. Fue entonces cuando la asistente de la gobernadora irrumpió por la puerta sosteniendo su teléfono, mostrándonos un video que ya se estaba extendiendo por las redes sociales como pólvora. Las imágenes mostraban a Ryan llamándome veterano falso y destruyendo mi medicación mientras la multitud observaba, y el número de vistas superaba las 50,000 compartidas solo en la última hora. La asistente seguía hablando de control de daños y desastres de relaciones públicas, mientras nos mostraba comentarios que llegaban de veteranos enojados y sus familias exigiendo justicia. Por la ventana, pude ver a manifestantes reuniéndose afuera del edificio con pancartas sobre veteranos sin hogar y abuso de seguridad. La gobernadora entró después con la cara pálida al ver el video en el celular de su asistente e inmediatamente ordenó que trajeran a Ryan para interrogarlo. Por la puerta abierta, vi a los oficiales de seguridad escoltar a Ryan a su oficina. Su cara estaba completamente blanca, mientras seguía murmurando sobre seguir el protocolo y solo hacer su trabajo para proteger la ceremonia de personas no autorizadas. La gobernadora se volteó hacia mí e insistió en que ella personalmente me acompañaría al salón de la ceremonia, pero cuando intenté levantarme, mis piernas temblaron tanto que tuve que agarrarme a la mesa de examen para no caerme. La abstinencia de la medicación estaba golpeando fuerte ahora, haciendo que todo diera vueltas mientras mi estómago vacío se retorcía por meses de comidas irregulares y lo que pudiera encontrar en los botes de basura. Mitchell tuvo que sostenerme de un lado, mientras una enfermera me sostenía del otro brazo, e hicimos este triste y pequeño desfile por los pasillos hacia la ceremonia que se suponía que honraría mi servicio. En el momento en que entramos al corredor principal, los equipos de noticias nos rodearon con cámaras y micrófonos, gritando preguntas sobre la falta de vivienda de los veteranos y cuántos otros podrían estar sufriendo como yo. La gobernadora intentó protegerme de las cámaras, pero las luces brillantes me hicieron encogerme y agacharme. Mi trastorno de estrés postraumático se activó al ver los destellos que me recordaron los disparos en Kandahar. Todo mi cuerpo se tensó y estuve a punto de tirarme al suelo en posición defensiva antes de que Mitchell me sostuviera. Me llevó a un rincón tranquilo, lejos de las cámaras, con ambas manos en mis hombros mientras me miraba directamente a los ojos. Su voz se quebró cuando me dijo que no dejaban a los soldados atrás, que me había fallado y que eso terminaba hoy, que debió haberme revisado después de que regresé, en lugar de asumir que el sistema se encargaría de sus héroes. Quería decirle que no era su culpa, pero tenía la garganta demasiado apretada y la abstinencia me dificultaba formar palabras. La música de la ceremonia comenzó a sonar en el salón principal, y la gobernadora dijo que teníamos que irnos, pero cada paso se sentía como caminar por el lodo con pesas en los pies. Dentro del salón de la ceremonia, cientos de personas se voltearon a mirar cuando entramos, y apenas podía enfocarme en sus caras a través de la neblina en mi cabeza. Cada ruido me hacía saltar, cada flash de cámara me regresaba a esa noche en Kandahar, cuando las explosiones iluminaron el cielo y tuve que elegir entre salvarme o regresar por mi escuadrón.
Mis manos temblaban tanto que tuve que meterlas en los bolsillos, pero eso solo hizo que los pantalones prestados se resbalaran, ya que eran demasiado grandes para mi delgada cintura. Cuando llegamos al escenario para la presentación de la medalla, la gobernadora comenzó a leer un discurso preparado sobre valor y sacrificio, pero sus palabras sonaban como si vinieran de debajo del agua. Sostuvo la medalla de honor e intentó prendérmela en mi camisa prestada, pero mis manos temblaban demasiado violentamente para que ella pudiera hacerlo sola. Tuvo que sostenerme el pecho mientras su asistente ayudaba a guiar el alfiler a través de la tela y pude escuchar a la gente en la audiencia susurrando si estaba borracho o sufriendo algún tipo de colapso. El peso de la medalla tiró aún más de la camisa suelta, haciéndome ver aún más patético que antes. Fue entonces cuando vi una cara entre la multitud que me detuvo el corazón por completo. Mi hermano Marcus estaba sentado en la tercera fila con lágrimas corriendo por su cara. Su esposa Sara le sostenía la mano mientras ambos me miraban como si estuvieran viendo un fantasma. No los había visto en 2 años, no desde que dejé de devolverles las llamadas porque me daba demasiada vergüenza admitir lo mal que estaban las cosas. El jefe de seguridad de la gobernadora ya se abría paso entre la multitud hacia Ryan y Walker, su cara oscura de furia mientras agarraba el hombro de Ryan y lo giraba. La placa del jefe decía Henderson, y parecía listo para explotar mientras me señalaba, todavía arrodillado en el suelo de mármol. «Acabas de agredir a nuestro invitado de honor», dijo con una voz que hizo que todos los que estaban cerca retrocedieran. Ryan intentó explicar que yo parecía un vagabundo y que había estado actuando de forma sospechosa, pero Henderson lo interrumpió con un gesto brusco. El jefe me ayudó a ponerme de pie mientras ordenaba a ambos guardias que entregaran sus placas y armas de inmediato. Las manos de Ryan temblaron mientras se desabrochaba la placa, y pude ver el momento en que se dio cuenta de que su carrera había terminado. Henderson llamó a otros 2 guardias y les dijo que escoltaran a Ryan y Walker a la oficina de seguridad para esperar a la policía. A través de los enormes ventanales, los vi marchar a Ryan con la cabeza gacha y los hombros caídos mientras los fotógrafos de afuera captaban cada segundo de su caminata de la vergüenza. La ceremonia en sí pasó en un borrón con la gobernadora prendiéndome la medalla en el pecho mientras cientos de personas aplaudían. Pero todo en lo que podía pensar era en Marcus sentado allí viendo a su hermano sin hogar ser honrado por el Estado. Después de que la gobernadora terminó su discurso y se tomaron las fotos oficiales, vi a Marcus abriéndose paso entre la multitud hacia mí. Tenía los ojos rojos y no dejaba de limpiarse la cara a medida que se acercaba. Y cuando finalmente me alcanzó, se quedó allí por un largo momento antes de hablar. «¿Por qué no llamaste?», preguntó con la voz quebrada. No pude encontrar las palabras para explicar cómo la vergüenza me había carcomido, cómo prefería dormir bajo los puentes antes que admitirle a mi exitoso hermano que lo había perdido todo. La asistente de la gobernadora apareció a mi lado con un sobre, explicando que contenía un vale de hotel por 2 semanas e información sobre servicios acelerados del BA. Prometió que agilizarían mis beneficios y me conseguirían vivienda, pero ya había escuchado estas promesas de una docena de agencias diferentes. Lo que más me asustaba era que mi medicación se había agotado hacía 3 días y los temblores ya estaban comenzando de nuevo. Esa noche me senté en el borde de la cama del hotel, la primera cama de verdad que veía en meses, pero el sueño no llegaba. El colchón se sentía demasiado suave después de meses de concreto, el silencio demasiado completo sin los sonidos del tráfico y otras personas sin hogar cerca. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a la calle y cualquier ruidito me sobresaltaba, listo para defender lo poco que tenía. Como a medianoche, alguien tocó a mi puerta y ahí estaba el coronel Mitchell con una señora de bata blanca que se presentó como la doctora Moore del BA. Me echó un vistazo y por un segundo su cara de profesional se le descompuso, dejando ver su genuina sorpresa por lo mal que estaba. Mitchell trajo varias bolsas de la farmacia, mientras la doctora Moore me tomaba los signos vitales y me preguntaba qué medicamentos usaba. Sacó unos frascos de recetas y empezó a explicarme las dosis, pero se detuvo en seco cuando vio los moretones que Walker me había dejado en los brazos. A la mañana siguiente, sonó el teléfono en mi hotel y el recepcionista me dijo que tenía una llamada urgente de un despacho de abogados. El abogado del otro lado se presentó como el de Ryan y, sin más ni menos, empezó a amenazarme con demandas por difamación y detención ilegal. Afirmó que yo había estado agresivo y que parecía borracho, y que los guardias de seguridad habían actuado como se debe al tratar con alguien supuestamente peligroso. Cuando colgué, la doctora Moore ya estaba documentando mis heridas con la cámara de su teléfono, midiendo los moretones y anotando las fechas. «Esto no es solo por hoy», dijo mientras escribía en su tableta. «Aquí hay un problema de fondo en el sistema». Me explicó que presentaría reportes a varias agencias sobre mi estado y la falta de medicación. Más tarde ese día, Marcus regresó al hotel con una carpeta en las manos. Se sentó enfrente de mí y sacó fotos de 2 niños, como de 8 y 10 años, con uniformes de ligas infantiles y sonriendo a la cámara. «Deben saber que su tío es un héroe», me dijo. Pero la palabra héroe
Me sonaba a burla cuando ni siquiera podía mantener un techo sobre mi cabeza. Al día siguiente, todo se armó un relajo cuando un reportero se enteró de que Marcus era mi hermano. Para el mediodía ya había camionetas de noticias afuera de su casa, y su esposa Sara me llamó llorando porque no podía llevar a los niños a la escuela sin que la acosaran. El jefe de Marcus lo llamó a la oficina para quejarse del alboroto en su trabajo, y a Sara le preocupaba que gente extraña supiera a qué escuela iban sus hijos. La cara de Mitchell, que se le partió como pantalla de celular estrellada al ver a su condecorado viviendo de las sobras de la basura, es el tipo de giro argumental que hace que los guardias de seguridad de todo el mundo revisen 2 veces sus descripciones de puesto. Esa tarde, la gobernadora dio una conferencia de prensa anunciando una revisión completa de los servicios para veteranos en el estado, usando las acciones de Ryan como ejemplo de cómo el sistema le falló a quienes sirvieron. Prometió investigaciones y reformas, pero yo solo quería que mi vida volviera a la normalidad. Quería dejar de ser un símbolo y volver a ser una persona. A la mañana siguiente, me desperté en la habitación de Marcus sintiéndome peor que en semanas. Mi cuerpo temblaba y sudaba a través de las sábanas, a pesar de que la habitación estaba fría. Marcus me llevó al hospital de veteranos donde me hicieron un montón de pruebas que duraron casi todo el día, y cuando la doctora regresó con los resultados, su cara me lo dijo todo antes de que abriera la boca. La desnutrición por vivir en la calle había estresado mi hígado y riñones al punto de que corría el riesgo de un daño permanente si no recibía tratamiento de inmediato. Pero el tipo de tratamiento del que hablaban implicaba comidas regulares, un lugar estable donde vivir y monitoreo que no se podía hacer en la cama de un albergue. Me mostró los números de mis análisis de sangre y me explicó cómo mis órganos, en pocas palabras, se estaban autodestruyendo para mantenerme con vida. Y lo peor era que, incluso con la ceremonia de la medalla de honor acercándose, seguía sin tener un lugar estable donde vivir una vez que la hospitalidad de Marcus se terminara. Esa misma tarde, mientras todavía estaba conectado a un suero recibiendo líquidos, Marcus me envió un enlace a las noticias locales, donde Ryan estaba sentado frente a un reportero con un traje elegante hablando de cómo el incidente en el Capitolio no fue su culpa. Ahora él tenía su propio abogado, quien asentía mientras Ryan explicaba que un vagabundo lo había atacado 2 años antes, lo que le causó trastorno de estrés postraumático y lo volvió hipervigilante ante las amenazas a la seguridad. Se pintaba a sí mismo como la verdadera víctima, que solo intentaba proteger a la gente de lo que él pensaba que era una situación peligrosa. El reportero le hizo preguntas comprensivas sobre lo difícil que debía ser trabajar en seguridad con ese tipo de trauma, y Ryan, de hecho, empezó a llorar hablando de cómo nunca quiso lastimar a un veterano. Pero su entrenamiento se activó cuando vio a alguien que parecía amenazante. Su abogado mencionó que estaban considerando su propia demanda por difamación, ya que el video que se hizo viral había arruinado la reputación de Ryan y le había causado angustia emocional, lo que me hizo querer aventar el control remoto a la televisión. Al día siguiente, el coronel Mitchell me recogió del hospital para ayudarme a entrar a mi bodega, ya que necesitaba mis papeles y quizás encontrar algo de ropa decente. Pero cuando llegamos al lugar, el gerente simplemente negó con la cabeza. La bodega había sido subastada hacía 3 meses cuando no pude pagar. Todo lo que había dentro se vendió al mejor postor, incluyendo mi uniforme de gala y todas mis fotos de cuando estuve en el servicio y la bandera del funeral de mi papá. Mitchell preguntó si guardaban registros de quién compró qué, pero el gerente dijo que todo fue en efectivo y que los compradores se llevaron todo en camiones. Así que 20 años de mi vida simplemente se habían esfumado, esparcidos en casas de empeño y ventas de garaje por toda la ciudad. Me quedé allí parado viendo la caja de concreto vacía, donde solía guardarse mi vida, mientras Mitchell me ponía una mano en el hombro y luego regresamos a su coche en silencio. Sentado en el asiento del copiloto, finalmente me desmoroné por completo, sollozando como no lo había hecho desde que regresé de Afganistán, porque la medalla que me iban a dar me parecía una burla cuando ni siquiera podía mantener mis propias pertenencias a salvo. Mitchell no dijo ninguna tontería sobre que todo estaría bien o que la medalla era lo que realmente importaba. Simplemente se sentó allí conmigo mientras me desmoronaba, entendiendo que a veces no había palabras que pudieran arreglar las cosas. 3 días después, Marcus me llamó al motel donde el BA me había alojado temporalmente. Su voz se oía tensa mientras me explicaba que su jefe le había sugerido que se tomara un tiempo libre hasta que la atención de los medios disminuyera. La empresa estaba hasta el cuello con llamadas de reporteros y manifestantes, y esto no solo interrumpía el negocio, sino que algunos clientes nerviosos por la controversia amenazaban con llevarse sus contratos a otra parte. Su esposa ya estaba estresada por el dinero, con su hijo necesitando frenos, y ahora él podría perder su sueldo por mi culpa. Se le notaba la tensión en la voz, aunque no paraba de decir que no era mi culpa. Mientras tanto, la doctora Moore, del VA, se pasaba horas al teléfono intentando conseguir que el seguro aprobara mis medicamentos. La transferían de departamento en departamento y tenía que explicar toda mi situación una y otra vez a personas que la dejaban en espera por 20 minutos cada vez.
tuvo que interponer 3 apelaciones distintas porque seguían negando la cobertura, argumentando que no había probado alternativas más baratas primero, a pesar de que ella explicó que esas alternativas interactuarían mal con mis otras condiciones. Cada llamada significaba empezar de nuevo con un representante diferente, que no tenía registro de las conversaciones anteriores, y ella hacía todo esto entre atender a otros pacientes, porque el VA estaba con poco personal y saturado. Fuera de la sede de la compañía de seguridad, los manifestantes ya se habían empezado a reunir con carteles que exigían el despido de Ryan, pero se encontraron con contramanifestantes que afirmaban que los veteranos se estaban aprovechando del sistema para obtener compasión y limosnas. Los dos grupos se gritaban mientras los equipos de noticias filmaban todo, y de alguna manera yo me había convertido en un símbolo en una pelea de la que nunca quise ser parte, con gente usando mi nombre para obtener puntos políticos de ambos lados. Alguien filtró la dirección de mi motel y los reporteros comenzaron a aparecer a todas horas, obligando al VA a trasladarme a otro lugar por mi propia seguridad. En mi sesión de terapia grupal en el VA, los otros veteranos sin hogar simplemente parecían cansados cuando salió mi historia. Un tipo dijo que al menos la mía fue filmada para que la gente no pudiera negar que sucedió. Contó su propia historia de ser rechazado de una entrevista de trabajo por parecer sospechoso. Otro habló de ser expulsado de una biblioteca por quedarse dormido mientras intentaba usar la computadora para solicitar beneficios, y todos tenían variaciones de la misma experiencia de ser tratados como basura mientras su servicio era olvidado. La terapeuta intentó mantener la actitud positiva, pero se le notaba en los ojos que ya lo había escuchado todo antes, y nada estaba cambiando realmente, excepto que ahora uno de nosotros era famoso por ello. Empecé a buscar trabajo, pensando que la medalla de honor podría realmente ayudar, pero las verificaciones de antecedentes seguían arrojando los mismos problemas con lagunas en el empleo por estar sin hogar y sin referencias recientes, porque había perdido el contacto con todos mientras vivía en la calle. Los empleadores se emocionaban al ver receptor de la medalla de honor en la solicitud. Luego se preocupaban cuando veían un historial de vivienda inestable y lagunas que no podían explicar, y podía darme cuenta de que se preguntaban si yo era uno de esos veteranos que se derrumbarían bajo presión. Lo peor vino 5 días después, cuando el abogado de Ryan citó mis expedientes médicos, alegando que mi comportamiento en el Capitolio mostraba signos de intoxicación por drogas y que necesitaban verificar que no estaba drogado durante el incidente. Que extraños revisaran mis archivos psiquiátricos y mi historial de medicamentos se sintió como si me violaran de nuevo. Mis luchas privadas con el TEPT y la depresión expuestas para que los abogados las convirtieran en evidencia de que era inestable y peligroso. Fue entonces cuando mi abogado me llamó a las 6 de la mañana con una noticia que hizo que se me cayera la taza de café en la alfombra del hotel. Alguien le había enviado imágenes de seguridad desde un ángulo de cámara que el edificio del Capitolio ni siquiera sabía que existía, mostrando a Ryan deslizando mi tarjeta de veterano en su propio bolsillo después de doblarla por la mitad. La marca de tiempo mostraba que esto sucedía justo después de que les dijera a todos que era falsa, y se le podía ver mirando a su alrededor primero para asegurarse de que nadie lo estuviera viendo antes de guardarse lo que claramente era propiedad del gobierno. Mi abogado dijo que destruir o robar una identificación oficial de un veterano era un delito federal que podría significar una pena de prisión grave, y de repente toda la historia de Ryan sobre que yo era un borracho farsante comenzó a desmoronarse porque ¿por qué robaría una identificación falsa? El gobernador me llamó esa tarde mientras todavía intentaba procesar todo, ofreciéndome un puesto en la Oficina de Asuntos de Veteranos del Estado, donde podría ayudar a otros veteranos a navegar el sistema y asegurarme de que lo que me pasó a mí nunca le pasara a nadie más. Me senté en mi habitación de hotel, mirando la ropa sucia que no había lavado en días y los frascos de pastillas vacíos que seguía olvidando rellenar, sabiendo que apenas podía recordar cepillarme los dientes la mayoría de las mañanas, y mucho menos ayudar a alguien más con sus problemas. El peso de ser una especie de historia de éxito, cuando todavía me despertaba gritando por pesadillas y no podía manejar las multitudes sin sudar frío, se sentía como otra medalla que no merecía. Marcus me invitó a cenar a su casa ese fin de semana para celebrar la oferta de trabajo, pero su esposa Sara apenas me miró durante toda la comida y mantuvo a sus hijos en la otra habitación viendo la televisión en lugar de comer con nosotros como de costumbre. Después de que Marcus fue a verlos, ella finalmente admitió que había estado leyendo todas las noticias sobre mi TPT y el incidente en el Capitolio, y que tenía miedo de lo que podría hacer si tenía otro episodio cerca de sus hijos. Marcus regresó y me defendió, diciendo que nunca había lastimado a nadie, pero pude ver la tensión en sus ojos y la forma en que Sara se encogió cuando busqué el salero demasiado rápido. La semana siguiente comencé a buscar apartamentos, ya que el vale del hotel se agotaría pronto, pero cada propietario que parecía
interesado, de repente tenía el lugar alquilado cuando reconocían mi cara por la cobertura de las noticias. Un administrador de propiedades me dijo directamente que no podían arriesgarse a tener a alguien con mis problemas viviendo allí porque otros inquilinos se quejarían, y otro preguntó si yo era el veterano loco que atacó a los guardias de seguridad en el Capitolio, aunque eso no fue lo que pasó en absoluto. El coronel Mitchell se enteró de mis problemas de vivienda y ni tardo ni perezoso organizó a un grupo de veteranos locales para echarme la mano, creando un fondo para cubrir depósitos e incluso ofreciéndose a ser cofirmantes en los contratos de arrendamiento. Pero aceptar su ayuda, cuando tantos otros veteranos seguían durmiendo bajo los puentes, me sonaba a algo que no estaba bien. ¡Uf! Las grabaciones de seguridad donde se ve a Ryan guardándose la tarjeta de veterano de Jake. ¡Qué giro tan raro! ¿Por qué demonios se guardaría pruebas de que estaba mintiendo? Me da muchísima curiosidad saber qué rayos le pasa por la cabeza a alguien que destruye algo y luego, a escondidas, se lo lleva a casa. No podía dejar de pensar en todos los compañeros con los que serví que regresaron a casa igual de hechos pedazos, pero sin medallas ni la atención de los medios para ayudarlos. Sentía que tomar recursos que podrían ir a ellos me hacía sentir más un fraude de lo que Ryan me había acusado. Luego, mi abogado consiguió otro video, de un teléfono de un turista, que mostraba un ángulo diferente donde se veía claramente a Walker metiéndome algo en el bolsillo de la chaqueta durante el cateo. Su mano se movía con una rapidez y práctica como si no fuera la primera vez que lo hacía. El fiscal abrió una investigación criminal contra ambos guardias, diciendo que parecía que podrían haber estado planeando sembrarme drogas o armas para justificar un arresto, lo que explicaba por qué habían sido tan agresivos al registrarme. Tuve que reunirme con los investigadores varias veces esa semana, repasando cada detalle una y otra vez, mientras me mostraban, cuadro por cuadro, las imágenes de mi humillación. Cada sesión me dejaba temblando tanto que no podía ni manejar de regreso al hotel. La doctora Moore, en la clínica de veteranos, me tomó aparte después de una sesión de terapia particularmente difícil, mirando mis gráficas con una profunda preocupación en sus ojos. Me soltó sin rodeos que el estrés de las batallas legales y la atención de los medios estaba echando a perder meses de progreso en mi tratamiento, que mi presión arterial estaba peligrosamente alta y que mis síntomas de TEPT estaban empeorando en lugar de mejorar. Y luego dijo algo que me caló hondo, que había sobrevivido a Kandahar, pero que esto podría ser lo que finalmente me destrozara. La compañía de seguridad despidió a Ryan en cuanto la investigación se puso seria, echándolo de inmediato y emitiendo un comunicado donde decían que había violado todas sus políticas y que había actuado completamente por su cuenta, sin ninguna autorización de la gerencia. Sus abogados empezaron a argumentar que la compañía no tenía ninguna responsabilidad por sus acciones, ya que se había descarriado, básicamente abandonándolo a su suerte para que enfrentara cargos federales solo, mientras ellos protegían sus contratos con el gobierno. 3 semanas después de todo este lío, ya no podía dormir y me encontré dándome una vuelta por el lugar donde solía dormir detrás de los contenedores de basura antes de que todo esto empezara. Otro veterano estaba allí ahora, un señor mayor con una pierna protésica que había montado un campamento bastante decente con una lona y un saco de dormir. Cuando me senté a platicar con él, me contó que llevaba 2 años en la calle desde que le cortaron los pagos por discapacidad. Todavía me quedaban 5 días de mi vale de hotel, pero se lo di a él. Ver su cara iluminarse con la idea de una cama de verdad y una ducha caliente, y de alguna manera, eso se sintió más honesto que pretender que yo merecía un trato especial solo porque había salido en la tele. La culpa se me hizo todavía más grande cuando Marcus apareció en mi hotel al día siguiente con papeles de una refinanciación hipotecaria, diciéndome que había sacado capital de su casa para pagar un equipo legal de a de veras, ya que el defensor público estaba hasta el cuello de casos. Ver a mi hermano menor firmar papeles que podrían costarle la casa de su familia si algo salía mal, me pegó más fuerte que cualquier dolor físico que hubiera sentido en Afganistán y le rogué que no lo hiciera. Pero él simplemente dijo que la familia cuida de la familia, pase lo que pase. 2 días después, estaba contando mis pastillas en el baño del hotel, cuando mi teléfono sonó con un número que no reconocí. Al contestar, una mujer lloraba tan fuerte que apenas podía articular palabra entre sollozos. Finalmente, logró decirme que era la esposa de Ryan y que estaba embarazada de 8 meses de su tercer hijo, suplicándome que por favor retirara los cargos porque ya lo habían suspendido sin goce de sueldo, y ella no sabía cómo iban a alimentar a sus hijos si él terminaba en la cárcel. Me senté en la tapa del inodoro, escuchándola describir cómo su hijo mayor tenía necesidades especiales y requería terapia costosa que solo el seguro de Ryan cubría, cómo acababan de comprar una casa con una hipoteca basada en su salario, cómo había sido diferente desde que su hermano murió en Irak, y a veces desquitaba su enojo con las personas equivocadas, pero seguía siendo un buen padre que entrenaba en ligas infantiles y nunca se perdía una obra escolar. La botella de ansiolíticos en mi mano ya estaba medio vacía, a pesar de que acababa de surtir la receta hacía 3 días,
y me di cuenta de que, sin darme cuenta, había estado tomando dosis dobles de nuevo, tratando de controlar los temblores durante todas las reuniones con abogados y reporteros. Ella seguía diciendo que sabía que lo que él hizo estaba mal, pero que no podía. Entendí que destruir a toda su familia no arreglaría nada, que sus hijos no merecían perder a su padre por un día malo, y me encontré pensando en mi propia exesposa e hija, cómo me habían visto desmoronarme después de mi tercer despliegue, hasta que no quedó nada del hombre que habían amado. Le dije que lo pensaría y colgué. Luego volví a racionar mis pastillas en contenedores diarios, notando que mis manos temblaban más de lo normal, mientras intentaba hacer que un suministro para un mes durara 6 semanas, como lo había hecho cuando estaba en la calle, porque, incluso con seguro, los copagos se acumulaban más rápido de lo que llegaban los cheques por discapacidad. A la mañana siguiente, mi abogado llamó para decir que los fiscales federales se habían involucrado y lo estaban tratando como un caso de derechos civiles con posibles agravantes de crimen de odio, lo que significaba que, incluso si yo quería retirar los cargos, ya no estaba en mis manos porque el gobierno quería sentar un precedente con lo sucedido. Durante las siguientes semanas, los investigadores seguían apareciendo en el hotel para entrevistarme una y otra vez, cada vez presionando para obtener más detalles sobre exactamente lo que Ryan y Walker habían dicho, cuántas personas lo habían presenciado, si había notado un patrón de ellos atacando a otras personas sin hogar, y pude darme cuenta de que estaban construyendo algo más grande que solo mi caso. Luego, Marcus me llamó a las 2 de la mañana, con la voz ahogada por el miedo, contándome que alguien había pintado con aerosol la palabra soplón en la puerta de su garaje y que había dejado un gato muerto en la entrada de su casa, con una nota que advertía que sus hijos serían los siguientes si yo no me quitaba del caso. De fondo, escuchaba a su esposa llorando a mares, exigiéndole que empacaran y se largaran de la ciudad, mientras sus hijos no paraban de preguntar por qué ya no podían salir a jugar. Y fue entonces cuando caí en cuenta de que mi guerra me había seguido hasta casa de una manera que jamás me habría imaginado. La compañía de seguridad que Marcus contrató le dijo que su casa necesitaba cámaras, puertas reforzadas y botones de pánico, lo que le costó otros $8,000 que no tenía, y verlo pedir otro préstamo mientras sus hijos necesitaban escoltas para ir a la escuela, me hizo desear haber dejado que Ryan y Walker me corrieran ese día y no haber dicho nada. 2 días después, la gobernadora apareció en mi hotel con cámaras y reporteros, prometiendo que ella personalmente se encargaría de que consiguiera vivienda permanente a través de un nuevo programa para veteranos. Pero antes de que ella siquiera saliera del estacionamiento, su oponente ya estaba en las noticias tildándolo de teatro político, pagado con el dinero de los contribuyentes, y exigiendo una investigación sobre si estaba comprando mi testimonio con beneficios del gobierno. En mi siguiente cita médica, la doctora me hizo pruebas que habían sido pospuestas por meses mientras vivía en la calle, y su rostro se puso pálido al ver los resultados, mientras me explicaba que mi hígado mostraba daños consistentes con infecciones no tratadas, probablemente por agua o alimentos contaminados que había consumido en la calle, y que necesitábamos empezar un tratamiento agresivo de inmediato, o podría necesitar un trasplante en menos de 1 año. Ella seguía preguntando cuándo había notado por primera vez síntomas como el tono amarillento en mis ojos o el dolor en mi costado, pero yo no podía recordar porque cuando vives en la calle, ignoras todo lo que no es una amenaza inmediata para tu vida, y para cuando te puedes permitir preocuparte, generalmente ya es demasiado tarde. Luego, el fiscal llamó con la noticia de que Walker quería llegar a un acuerdo, dispuesto a testificar sobre cómo él y Ryan se divertían molestando a las personas sin hogar, compitiendo para ver quién lograba que se fueran del área más rápido, llevando un conteo de cuántos habían ahuyentado de los edificios gubernamentales donde trabajaban. Tenía grabaciones en su teléfono de Ryan presumiendo de hacer llorar a un veterano de Vietnam, arrancándole sus insignias de servicio, fotos de ellos posando con pertenencias confiscadas que habían tomado de los campamentos de la gente, mensajes de texto bromeando sobre cómo estaban limpiando las calles un vagabundo a la vez, y haciendo apuestas sobre quiénes eran realmente veteranos y quiénes solo fingían. Al tercer mes, apenas podía caminar de la cama del hotel al baño sin detenerme a recuperar el aliento, y la fisioterapeuta seguía intercambiando miradas preocupadas con su asistente mientras yo luchaba por hacer ejercicios que deberían haber sido sencillos para alguien de mi edad. Hablaban en voz baja sobre limitaciones permanentes y expectativas ajustadas, mientras yo intentaba levantar una pesa de 2 libras con brazos que solían cargar soldados heridos fuera de tiroteos, y pude verlos escribiendo notas sobre el deterioro muscular y el daño nervioso que probablemente comenzó durante esos meses de dormir en el concreto, pero que nunca se curaría por completo. Durante la terapia de grupo en la VA, Tommy, quien había estado en nuestro campamento de personas sin hogar antes de conseguir vivienda, no apareció durante 3 sesiones seguidas, y luego descubrimos que había intentado suicidarse después de que le negaran los beneficios por discapacidad por 4ª vez, dejando una nota que decía que estaba cansado de luchar contra un sistema que exigía pruebas de heridas invisibles, mientras hacía imposible obtener la ayuda que probaría que eran reales.
El coronel me había conseguido una entrevista de trabajo con un contratista de defensa que le debía un favor, pero sentado en esa oficina con un traje prestado, sentí que las paredes se me venían encima y el pecho se me apretaba. Y antes de que pudiera siquiera responder la primera pregunta sobre mi experiencia, estaba hiperventilando tan fuerte que tuvieron que llamar a los paramédicos. El entrevistador trató de ocultar su incomodidad mientras los paramédicos revisaban mis signos vitales en su sala de conferencias, pero pude ver esa mirada a la que ya me había acostumbrado. Esa que decía que no importaba qué medallas hubiera ganado, ahora era solo otro veterano destrozado que se había convertido en una carga en lugar de un activo, y su cortés correo electrónico de rechazo llegó antes de que siquiera regresara al hotel. Marcus apareció en el vestíbulo del hotel a la mañana siguiente con sus 2 hijos, de 8 y 10 años, ambos con sus uniformes de fútbol, y mirándome como si fuera un animal de zoológico, mientras Marcus intentaba actuar como si todo fuera normal. Que la esposa de Ryan llamara, con 8 meses de embarazo, para suplicar que retiraran los cargos, me pareció una coincidencia muy conveniente, y me pregunté si alguien le había dicho exactamente qué botones emocionales debía tocar con otro veterano en apuros. El mayor, Jake, no dejaba de mirar mis manos temblorosas, y luego se quedó quieto, y pude ver a Marcus cada vez más incómodo, mientras estábamos sentados en el área de desayuno donde otros huéspedes nos miraban de reojo. «Papá dice que te dieron una medalla por ser valiente», dijo el más joven Tyler, mientras pataleaba debajo de la mesa, y yo solo asentí porque ¿qué más podía decirle a un niño que pensaba que las medallas significaban algo bueno en lugar de pesadillas que nunca terminaban? Jake preguntó si podía verla, y tuve que explicarle que la estaban guardando en otro lugar seguro, lo cual era cierto, ya que la oficina del gobernador la tenía para alguna ceremonia que seguían posponiendo, y Tyler quería saber si mataba a los malos como en sus videojuegos, lo que hizo que Marcus se atragantara con su café. Las preguntas seguían llegando, inocentes y brutales al mismo tiempo, hasta que Marcus finalmente dijo que tenían que ir a practicar, y los vi irse. Los niños corrían por delante mientras Marcus me miraba con una expresión que decía: no sabía cómo explicarles a sus hijos por qué su tío vivía en un hotel y no podía dejar de temblar. Pasaron 3 meses antes de que comenzara el juicio de Ryan, y entrar a ese juzgado se sintió como volver al combate, excepto que esta vez el enemigo vestía un traje barato en lugar de una armadura. Ryan estaba sentado en la mesa de la defensa, luciendo más pequeño de lo que recordaba. Tenía los hombros encorvados hacia adelante y las manos cruzadas en el regazo como si estuviera rezando, pero cuando volteó y me vio, su cara se endureció un instante antes de que su abogado le agarrara el brazo. El fiscal me había advertido que esto tardaría semanas, quizá meses, pero estar ahí sentado escuchando los alegatos iniciales sobre agresión y violación de derechos civiles se sentía vacío. Lo único que yo quería era olvidar que todo aquello había pasado. Luego empezó el testimonio, y el abogado de Ryan mencionó su historial militar, cómo había servido 2 veces en Irak antes de ser dado de baja por golpear a un oficial superior, y de repente entendí por qué me había odiado tanto, viendo en mí todo lo que había perdido, o quizá nunca tuvo. El patrón se hizo evidente a medida que testigo tras testigo describía incidentes similares en el edificio del Capitolio. Otros veteranos a los que Ryan había atacado, siempre los que parecían vulnerables o sin hogar, y su compañero testificó cómo Ryan llevaba un cuaderno calificando diferentes derribos como si fuera una especie de juego. El gerente de mi hotel llamó durante un receso para decirme que ya no podían extenderme la estancia, que la corporación tenía reglas sobre huéspedes a largo plazo, y Marcus inmediatamente dijo que podía quedarme con él, pero yo sabía que la asociación de propietarios de su casa ya había estado haciendo preguntas sobre mis visitas. Efectivamente, a los pocos días de que yo moviera unas cuantas cajas a su garaje, recibió una carta sobre el mantenimiento de los estándares del vecindario y preocupaciones sobre los valores de la propiedad, lo que básicamente significaba que no querían a alguien como yo cerca de sus hijos. El juicio se prolongó, y luego el fiscal reprodujo la grabación. El compañero de Ryan había estado usando un micrófono durante semanas como parte de un trato con la fiscalía, y ahí estaba la voz de Ryan, clarísima, hablando de darle su merecido a esos héroes falsos, jactándose de los veteranos que había humillado y diciendo que estaba haciendo un servicio público al exponer a los fraudes, aunque nunca verificó si alguien era realmente un fraude. El juez tuvo que declarar un receso cuando Ryan empezó a gritar que la grabación había sido sacada de contexto. Su abogado intentaba calmarlo mientras el jurado observaba con expresiones que decían que ya habían tomado una decisión, pero yo no sentía nada, solo vacío, porque destruir a Ryan no me devolvería los meses que había perdido, ni haría que las pesadillas se detuvieran. Todos los reporteros del estado querían una entrevista,
pero cada una se sentía como revivir todo de nuevo. Sus preguntas diseñadas para hacerme emocionar y obtener mejores imágenes, mientras fingían preocuparse por la falta de vivienda de los veteranos, solo el tiempo que la historia se mantuviera candente. La doctora Moore me ajustó los medicamentos otra vez durante nuestra quinta sesión de ese mes, probando diferentes combinaciones para ayudar con la ansiedad y la depresión. Pero ella seguía diciendo que la recuperación no era lineal, como si eso se suponía que me haría sentir mejor por retroceder. La esposa de Marcus, Sarah, finalmente se quebró durante la cena una noche. Las lágrimas corrían por su rostro mientras le decía que tenía que elegir entre ayudarme y mantener a su familia unida, que los niños hacían preguntas que ella no podía responder, y que los vecinos hablaban, y ella solo quería recuperar su vida normal. La iniciativa para veteranos del gobernador, que tanto había prometido, empezó a desmoronarse a medida que la temporada electoral se intensificaba. El presupuesto desapareció misteriosamente en otros proyectos, mientras los políticos ponían excusas sobre la responsabilidad fiscal y el cambio de prioridades. Incluso mi grupo de apoyo en el BUEA comenzó a tratarme diferente, poniendo los ojos en blanco cuando mencionaba el juicio o la atención de los medios. Un tipo incluso dijo que debía ser bonito tener problemas de celebridades mientras el resto de ellos permanecían invisibles. Y pronto me encontré sentado solo en la sala de reuniones preguntándome si de alguna manera me había convertido en el enemigo solo por ser notado. 3 días después, en el juzgado, el abogado de Ryan se levantó con una carpeta que me revolvió el estómago. Sacó informes policiales de un incidente en un refugio de hacía 4 meses, donde había empujado a otro tipo que intentó robarme mi medicamento. Pero la forma en que lo contó me hizo sonar como un psicópata violento que atacaba a personas inocentes sin razón. Las fotos mostraban moretones en la cara del otro tipo por la caída, y de repente el jurado me miraba como si fuera peligroso. Mi abogado intentó explicar que era defensa propia, pero el daño ya estaba hecho, especialmente cuando el abogado de Ryan mencionó otras 2 veces que la policía había sido llamada a refugios donde me había quedado. Ambas veces porque tenía pesadillas y me despertaba golpeando sombras. De vuelta en el apartamento de Marcus esa noche, él estaba revisando el viejo baúl de mi papá cuando encontró las fotos que habíamos evitado mirar durante años. 3 generaciones de hombres Torá en uniforme, cada uno regresando a casa más roto de lo que se fue. El abuelo después de Corea con una mirada perdida, papá después de Vietnam con manos que nunca dejaban de temblar, y ahora yo después de Afganistán con una medalla que no podía mirar sin sentirme mal. Marcus simplemente se sentó ahí sosteniendo las fotos mientras las lágrimas corrían por su rostro, y me di cuenta de que nuestra familia se había estado desmoronando en guerras durante 70 años. El 6º mes del juicio llegó con multitudes afuera del juzgado, cada vez más grandes y enojadas, veteranos apoyándome de un lado, personas apoyando a Ryan del otro, todos gritándose mientras yo tenía que caminar por en medio cada mañana. La medalla en mi bolsillo se sentía como si pesara 50 kilos, y los manifestantes no dejaban de meterme cámaras en la cara, preguntándome si estaba orgulloso de haber destruido la vida de un hombre honesto. Una mañana, estaba en el baño del juzgado cuando escuché llantos del baño de mujeres de al lado a través de las paredes delgadas. Entre los sollozos, escuché a la esposa de Ryan por teléfono con alguien, diciendo que había perdido al bebé por todo el estrés, que los doctores decían que su presión arterial había estado demasiado alta por mucho tiempo. Me quedé allí congelado, recordando cómo ella había estado embarazada en la primera audiencia, y ahora eso también se había ido por lo que yo había empezado. Mitchell apareció la semana siguiente con un grupo de veteranos que dijeron que me acompañarían dentro y fuera de la corte todos los días, pero tenerlos allí solo me hacía sentir peor. Estos cuates estaban lidiando con sus broncas, su propio estrés postraumático y sus rollos, y ahí andaban perdiendo el tiempo cuidándome de la gente enojada, cuando deberían haber estado viendo por ellos mismos. Les quise decir que podía solo, pero Mitchell ni me peló, diciendo que entre hermanos no se deja que uno le haga frente solo a la lumbre. Y aunque todos sabíamos que este no era el tipo de bronca para la que habíamos entrenado, los alegatos finales pintaron 2 versiones bien diferentes de mí, y las 2 se sentían equivocadas. El fiscal me tildaba de héroe que había sido humillado por guardias con sed de poder, mientras que el abogado de Ryan me dibujaba como un adicto astuto que había manipulado el sistema para conseguir lástima y una buena lana. Ninguno de los 2 lados hablaba de lo que en verdad era, nomás otro veterano hecho pedazos tratando de salir adelante, porque esa verdad no le convenía a nadie. El mes 7 llegó mientras esperábamos el veredicto, y me encontré de nuevo caminando por las calles de noche, como cuando no tenía casa. Algo en las banquetas vacías y el aire frío se sentía más real que todo el circo del juzgado, más honesto que todos fingiendo que yo era un santo o un pecador. Pasaba por los albergues donde solía dormir, los callejones donde me había refugiado de la lluvia, los botes de basura donde había buscado qué comer, y una parte de mí quería nomás desaparecer otra vez en esa vida donde al menos nadie esperaba nada de mí. En eso, el jurado mandó una nota pidiéndole al juez que aclarara qué significaba fuerza razonable cuando los guardias contenían a alguien, y a mi abogada se le puso la cara
cara pálida. Me explicó que eso significaba que estaban considerando seriamente la defensa de Ryan, que a lo mejor pensaban que él sí había tenido razón en todo lo que me hizo. La espera se alargó otra semana mientras deliberaban, y yo sentía cómo la esperanza se les escurría a todos en mi equipo legal. En mi siguiente cita en la clínica del BA, la Dorotota, Wilson vio mis análisis de sangre y me soltó sin rodeos que mi hígado estaba fallando más rápido de lo esperado, que necesitaba empezar el tratamiento ya, o en un año estaría con una falla orgánica completa. Pero yo no podía concentrarme en nada de lo que decía porque solo pensaba en la sala del jurado. Y si ellos creían que de alguna forma yo me había merecido lo que me pasó. Ella seguía con las opciones de tratamiento y las medicinas mientras yo miraba la pared, preguntándome si ya importaba de algo. Marcus pidió permiso en su trabajo para estar ahí para el veredicto, y verlo sacrificar su ascenso profesional por mí, nomás le sumó otra capa de culpa a todo lo demás. Su jefe le había dejado claro que tomarse tiempo libre en su temporada alta le costaría el ascenso por el que había chambeado 3 años. Pero él apareció de todos modos con su mejor traje, sentado detrás de mí todos los días como si de alguna manera pudiera protegerme de lo que fuera que viniera. Una jugada legal bien astuta del abogado de Ryan, jugando la carta de él le pegó a alguien, como si fuera una especie de revés en el juzgado, porque claro que defender tus medicinas de un robo es exactamente lo mismo que atacar a veteranos vulnerables por diversión. El alguacil nos llamó de nuevo después de 3 horas de espera, y vi al abogado de Ryan susurrar algo que hizo que se le cayeran los hombros como si alguien le hubiera cortado los hilos. El presidente del jurado se puso de pie con un papel que le temblaba en las manos, leyendo culpable por cargos de agresión y violaciones de derechos civiles, mientras la mamá de Ryan empezaba a hacer esos ruidos horribles desde la galería que no eran exactamente llanto, sino algo peor. Marcus me agarró del brazo cuando mis rodillas flaquearon, no de alivio, sino por esa sensación de que ganar no arreglaba nada, y Ryan solo me miró con ojos vacíos mientras el juez le agradecía al jurado por su servicio. Afuera del juzgado, los reporteros me metieron micrófonos en la cara preguntándome cómo se sentía obtener justicia, pero todo lo que pude hacer fue negar con la cabeza porque no había palabras para lo vacío que era todo esto. Cómo Ryan yendo a la cárcel no me regresaba los meses que había perdido, ni hacía que mi hígado funcionara bien, ni detenía las pesadillas. Su familia se amontonó en las escaleras del juzgado, lanzando miradas que podrían haber quemado hoyos en el concreto, y vi a sus hijos, tal vez de 8 y 10 años, aprendiendo a odiarme de la misma manera que lo hacía su papá, otra generación envenenada por todo este rollo. La jueza anunció que posponía la sentencia para una evaluación psiquiátrica, lo cual parecía razonable hasta que llegó la llamada a las 2 a.m. de que Ryan había intentado ahorcarse en su celda con sábanas rotas, y aunque lo bajaron a tiempo, vomité pensando en cómo mi necesidad de justicia había empujado a otro veterano hecho pedazos al límite. 3 semanas después, las noticias cubrieron cómo la iniciativa de veteranos del gobernador fue aprobada con fondos de acuerdos de demandas, incluyendo la mía, pero verla firmarla en la tele se sintió como ver la vida de otra persona, porque ese dinero vino de destruir a la familia de Ryan, y de Marcus perdiendo su ascenso, y de mí todavía despertando a gritos la mayoría de las noches. En la audiencia de sentencia un mes después, la mamá de Ryan se me acercó en el pasillo con los ojos rojos y me agarró las manos, diciéndome que él había sido un buen muchacho antes de su despliegue, antes del explosivo que mató a la mitad de su escuadrón. Y yo entendí demasiado bien cómo la guerra rompe a las personas de maneras que nunca sanan por completo. La jueza le dio 18 meses más 3 años de libertad condicional, lo que el fiscal llamó leve para agresión, pero duro para una primera ofensa. Y los vi llevarse a Ryan esposado mientras su mamá sollozaba y su hijo se sentaba con la cara de piedra, aprendiendo cómo se veía la justicia. Los reporteros querían declaraciones finales afuera, así que hablé sobre las fallas sistemáticas y cómo Ryan era un síntoma, no la enfermedad, cómo entrenamos a la gente para luchar y luego los abandonamos cuando regresan rotos, pero nadie quería escuchar sobre la responsabilidad compartida cuando tenían un villano y una víctima claros. Esa noche, Marcus llamó para decirme que su esposa Sarah había solicitado la separación, diciendo que el estrés y las preocupaciones de seguridad por toda la atención de los medios y las amenazas de muerte de los partidarios de Ryan se habían vuelto demasiado, que no podía criar a sus hijos en este ambiente. Y escuché cómo el matrimonio de mi hermano se desmoronaba, sabiendo que yo lo había causado al presentar cargos. A la mañana siguiente, la doctora Moore llamó con noticias sobre un programa experimental en UC Davis para el daño hepático que podría ser de ayuda. Y aunque sabíamos que Sarah le había pedido a Marcus que ya no me viera, él me llevó a la cita. Ambos permanecimos en silencio, conscientes del alto precio que habíamos pagado por esa victoria. El viaje de 3 horas fue en un silencio casi total, con la radio a bajo volumen. Mientras Marcus y yo veíamos pasar los campos de cultivo camino a Davis, la clínica, al llegar, parecía más un edificio de oficinas cualquiera que un hospital, lo que, de alguna manera, facilitó la entrada. La enfermera de admisión reconoció mi nombre por las noticias, pero no le dio mayor importancia.
Simplemente me entregó los formularios para llenar mientras Marcus se sentaba a mi lado, asistiéndome en las partes donde el temblor de mis manos me impedía escribir con claridad. Había un ala completa dedicada a los veteranos, y al recorrer el pasillo, vi a hombres de mi edad en sillas de ruedas, con muletas, algunos solo sentados en la sala común, perdidos en la nada. Lo que me impactó fue cómo nadie necesitaba explicaciones. Todos sabíamos, sin palabras, lo que nos había llevado hasta allí. La primera semana fue dura, con la desintoxicación que me dejó hecho polvo y las pesadillas regresando con toda su fuerza, ahora que no las ahogaba en alcohol. Sin embargo, el personal sabía perfectamente lo que hacía y nunca me hizo sentir débil por necesitar ayuda. El coronel Mitchell empezó a visitarme cada viernes, trayendo novedades sobre la empresa de seguridad que había despedido a Ryan y Walker, y que ahora estaba obligando a todos sus guardias a tomar un curso de sensibilización sobre veteranos y personas sin hogar. Pequeños pasos, pero al menos algo estaba cambiando. Marcus también venía a pesar de la petición de separación de Sarah, y una tarde nos sentamos en el jardín de la clínica, viendo a otros pacientes cuidar las verduras. No hablamos mucho, hasta que finalmente él dijo lo que ambos habíamos estado pensando sobre la familia, que no hay que rendirse con ella, por muy difíciles que se pongan las cosas. La terapia de grupo me hizo ver que no era especial ni único, sino solo otro veterano que se había caído por las grietas. Escuchar sus historias me hizo darme cuenta de que esto no era sobre fallas individuales, sino sobre sistemas que no estaban preparados para sostener a personas como nosotros cuando tropezábamos. Después de 2 meses me trasladaron al programa ambulatorio y comencé a ser voluntario en un programa de apoyo entre compañeros de la clínica, sentándome con los recién llegados que tenían esa misma mirada perdida que yo había tenido, ayudándolos a llenar los mismos formularios que a mí me habían confundido, mostrándoles qué doctores realmente escuchaban y qué trámites burocráticos valía la pena hacer. Fue entonces cuando llegó la carta de la madre de Ryan, reenviada por mi abogado, diciendo que su hijo estaba en terapia lidiando con sus propios problemas de su tiempo en el servicio, ambos destrozados por diferentes guerras y de distintas maneras. La medalla se quedó en el cajón de mi cómoda en la casa de transición, y algunas mañanas la sacaba y la sostenía, pensando en esos 12 tipos que había sacado de ese vehículo en llamas en Kandahar, y preguntándome si alguno de ellos había terminado como yo, si salvar sus cuerpos había sido suficiente cuando la guerra nos siguió a todos a casa de todos modos. Marcus trajo a sus hijos a visitarme una vez que estuve bastante estable, y jugamos a la pelota en el patio de la clínica. Él y yo hablamos con tacto sobre todo lo que aún necesitábamos arreglar entre nosotros, pero al menos estábamos hablando. La doctora Moore me hizo nuevas pruebas después de 6 meses y sonrió al mostrarme los resultados. Mis niveles hepáticos estaban mejorando lentamente, diciéndome que esa misma terquedad que te mantuvo regresando a ese fuego en Afganistán es lo que te mantendrá luchando aquí también. Hoy estaba de regreso en la clínica, pero del otro lado del escritorio, ayudando a procesar la admisión de un tipo nuevo que había estado viviendo debajo de la autopista durante 8 meses. Sus manos temblaban como las mías solían hacerlo. Sus ojos estaban hundidos como los míos habían estado. Y cuando dijo que el sistema está roto y a nadie le importan los veteranos una vez que están demasiado dañados para ser útiles, saqué los formularios de admisión y comencé a guiarlo a través de cada uno, diciéndole que tienes razón sobre el sistema, pero te equivocas al pensar que a nadie le importa, porque todavía estamos aquí, todavía luchando, todavía negándonos a dejar que los demás caigan completamente por esas grietas. Un formulario a la vez, un día a la vez, un veterano ayudando a otro a navegar el desorden en el que todos habíamos sido arrojados. Y tal vez ese no era el final feliz que la gente quería escuchar, pero era real, y era suficiente, y era lo que teníamos. Me da mucha curiosidad cómo todos estos sistemas de apoyo terminaron entrelazándose. La clínica con su ala de veteranos, el programa de apoyo entre compañeros, todo.